La lluvia golpeaba el cristal del exterior, difuminando las luces de Nueva York en franjas borrosas. En el interior del modesto restaurante italiano, la calidez era engañosa. Las velas brillaban en cada mesa, los cubiertos tintineaban suavemente y el murmullo de las conversaciones llevaba un ritmo que transmitía una sensación casi de seguridad. Pero en una pequeña mesa junto a la ventana, esa sensación de seguridad se fracturó en algo agudo y frío. Claire Morgan estaba sentada sola, con el bolso en el regazo y los dedos apretando con fuerza la correa. Había contado su dinero 3 veces antes de salir de su apartamento. $5, lo justo para el billete de metro a casa si se mantenía disciplinada. No era suficiente para vino. No era suficiente para cenar. Se suponía que esta cita a ciegas iba a ser diferente. Se suponía que valía la pena arriesgarse a tener esperanza. Su teléfono vibró sobre la mesa de madera. Una sola línea brillaba en la pantalla. Lo siento, no voy a ir. Buena suerte. Por un momento el ruido del restaurante se atenuó, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. La melodía de violín que sonaba suavemente por los altavoces le pareció una burla. Claire sintió un nudo en el pecho. Su respiración se volvió superficial. Sus ojos se nublaron, pero se obligó a mantenerlos despejados. Se negaba a dejar que unos desconocidos la vieran llorar. Levantó el vaso de agua que tenía delante, pero le temblaba la mano, lo que provocó pequeñas ondas en la superficie. La vela parpadeaba. Las sombras bailaban sobre el mantel blanco. Se sentía expuesta, como si alguien hubiera puesto un foco sobre su fracaso. A 2 mesas de distancia, Marco Santoro se dio cuenta. No era su intención. Él también estaba esperando a alguien, sorbiendo un espresso negro que hacía tiempo que se había enfriado. La reunión se estaba retrasando, como solía ocurrir en su mundo. Pero cuando la joven de la ventana inclinó la cabeza, agarrando el vaso como si fuera su último salvavidas, reconoció el peso de su postura. Él mismo lo había soportado una vez, hacía años, cuando el dolor se había apoderado de sus tardes y no había dejado más que silencio a su paso. Marco dejó la taza con cuidado. La porcelana tocó el platillo sin hacer ruido. Sus movimientos eran siempre así, controlados, deliberados, sin desperdiciar nada. Hacía mucho que había aprendido que el poder no necesitaba anunciarse. Simplemente existía, como la gravedad. Claire bajó el teléfono, lo dejó boca abajo junto a la servilleta y se susurró a sí misma. No montes una escena. Cogió su abrigo. Si se marchaba ahora, aún podría coger el último tren. Volvería a casa con hambre, pero al menos escaparía de aquella humillación con el poco orgullo que le quedaba. Marco se levantó. Algo en él se negaba a dejarla marchar así, abandonada, invisible, descartada por nada más que un mensaje descuidado de un hombre que no merecía el esfuerzo que ella había hecho aquella noche. Recorrió la corta distancia que separaba sus mesas, con pasos silenciosos sobre el viejo suelo de madera. Se detuvo antes de que ella pudiera levantarse, con una presencia firme, pero no imponente. No deberías irte a casa con el estómago vacío, dijo con voz baja y respetuosa. Me sentaré contigo. Nada más. Claire se quedó paralizada, sorprendida. Levantó la vista para mirarle a los ojos. Su traje era oscuro, a medida, pero sin ostentación. Llevaba un reloj sencillo en la muñeca, de oro, pero discreto. Su presencia era diferente a la de los hombres con los que solía encontrarse. No había encanto teatral, ni sonrisas ensayadas, solo una tranquila certeza que hacía que el aire a su alrededor se sintiera más denso. Ella buscó un ángulo, un motivo, algo que explicara por qué un desconocido le ofrecía eso. Pero no encontró nada en su mirada firme. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué? Marco se encogió de hombros levemente, como si la respuesta no requiriera más explicación. Porque nadie merece quedarse solo en una mesa pensada para dos. Las palabras cayeron con un peso silencioso, como piedras que caen en aguas tranquilas. Claire aflojó la mano que sujetaba su abrigo. Por primera vez en toda la noche, se permitió respirar. Asintió levemente con la cabeza, como si se aferrara a una rama mientras se hundía en aguas profundas. Marco apartó la silla frente a ella. La vela entre ellos parpadeó,
bañando sus rostros en un frágil círculo de luz. En algún lugar del restaurante, alguien se rió. Una puerta se abrió y se cerró. La vida continuaba a su alrededor, pero en su mesa acababa de comenzar algo nuevo e incierto. El camarero regresó, con el bolígrafo en la mano, esperando que Claire pidiera. Ella mantuvo la mirada baja, como si el menú fuera demasiado pesado para levantarlo. «Tomaré la sopa del día», dijo en voz baja. Su voz temblaba, pero lo disimuló bebiendo un sorbo de agua. Era el plato más barato de la carta, e incluso así, no estaba segura de si debía aceptarlo. Marco se recostó ligeramente en su silla, dándole espacio para respirar. «Y yo tomaré lo mismo», le dijo al camarero, devolviéndole ambos menús antes de que ella pudiera protestar. Su tono era casual, como si la decisión fuera obvia, como si compartir una comida con un desconocido fuera lo más natural del mundo. Cuando el camarero se marchó, Claire finalmente lo miró, con un instinto defensivo. «No tienes por qué hacer esto». «Lo sé», dijo Marco con suavidad, «pero nadie debería sentirse solo en medio de una multitud». Claire apretó los labios. Quería discutir, proteger el poco orgullo que le quedaba, pero la sinceridad de sus ojos la detuvo. No había compasión en ellos, solo reconocimiento. No la miraba como solían hacerlo los hombres, evaluando, calculando, juzgando. Simplemente la veía. El silencio se extendió entre ellos, solo roto por el tintineo de las copas y el murmullo de las otras mesas. El restaurante parecía ahora más cálido, menos hostil. La vela entre ellos ardía sin interrupción. Finalmente, ella preguntó, «¿Por qué estás aquí? No pareces alguien que coma solo a menudo». Marco exhaló un suspiro silencioso, casi una risa sin humor. «Tenía que encontrarme con alguien». «Llega tarde». Hizo una pausa y luego añadió, «Pero no es por eso por lo que me quedé cuando te vi». Claire apretó los dedos alrededor de su vaso. «¿Y por qué lo hiciste?» «Porque hace años esperé en una mesa como esta», dijo. Su voz era firme, pero la leve sombra en su expresión revelaba que el recuerdo aún vivía dentro de él. «Ella nunca vino. Recuerdo lo que se siente en ese silencio». Claire parpadeó. Las palabras atravesaron sus defensas como una navaja atraviesa el papel. Por un momento, no vio a un desconocido con un traje caro, sino a otra persona que comprendía la silenciosa humillación de ser olvidada. Llegó la sopa, y el vapor se elevó entre ellos. Claire rodeó el cuenco con las manos, agradecida más por el calor que por la comida en sí. Había tenido los dedos fríos toda la noche, no por el tiempo, sino por la soledad que se había instalado en sus huesos. Marco la observó con atención mientras tomaba la primera cucharada. Luego dijo en voz baja, «El hombre que no apareció esta noche, ese es su fracaso, no el tuyo. No cargues con su peso». Se le hizo un nudo en la garganta. No respondió, no pudo responder, pero por primera vez en toda la noche, el sabor de la comida le produjo alivio en lugar de vergüenza. El restaurante se había llenado a medida que avanzaba la noche. Los cubiertos tintineaban como campanas lejanas, las sillas rozaban suavemente la madera pulida y las risas surgían de las mesas más grandes, donde grupos de amigos celebraban cosas que Claire solo podía imaginar. Mantenía los hombros tensos, como si cada sonido le recordara que no pertenecía a ese lugar cálido, con su iluminación ámbar y el leve aroma a ajo y vino en el aire. El gerente, un hombre con un chaleco impecable y canas en las sienes, se acercó a su mesa con una sonrisa cortés que no llegaba a sus ojos. Se inclinó ligeramente hacia Claire, con un tono de voz apologético pero firme. «Señorita, creo que esta mesa estaba reservada para más tarde. Quizás...» Antes de que pudiera terminar la frase, Marco dejó la cuchara sobre la mesa. El movimiento fue pequeño, pero tuvo su peso. Su voz era tranquila, pero atravesó el espacio como una espada sacada de su vaina. «Ella está conmigo. Esta mesa nos viene bien». El gerente se enderezó inmediatamente. Sus ojos pasaron de Claire a Marco, y algo cambió en su expresión. El reconocimiento, seguido de un respeto que rayaba en la deferencia. «Por supuesto, don Santoro», dijo rápidamente el gerente,
bajando la voz a un tono más respetuoso. Por favor, tómese todo el tiempo que necesite. Mis disculpas por la interrupción. Se retiró con una ligera reverencia y Claire sintió que la temperatura de la mesa cambiaba. Se quedó paralizada. El nombre la golpeó como una corriente de aire frío. Santoro. Había oído ese nombre antes, susurrado en los rincones, mencionado de pasada por gente que trabajaba en partes de la ciudad en las que ella nunca se había aventurado. El tipo de nombre que tenía peso en salas donde el poder no se medía en dólares, sino en influencia y miedo. Volvió a mirarlo, escrutando su rostro con nuevos ojos. El traje a medida, la tranquila compostura, la forma en que el personal se inclinaba ante él como juncos en la corriente. Ahora todo encajaba, como las piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. Tú, su voz era apenas un susurro. Tú eres Marco Santoro. La sintió levemente con la cabeza, como si el hecho le importara menos que el vapor que se elevaba de su plato intacto. ¿Cambia eso lo que estamos haciendo ahora? Dos personas compartiendo una comida. Claire apretó las manos alrededor de la servilleta. El calor le subió a las mejillas, no por vergüenza, sino por la sensación de haber sido engañada, aunque fuera sin intención. Todo lo que creía entender sobre ese momento se desmoronó bajo sus pies como arena. Pensaba que solo eras alguien que entendía, dijo con voz temblorosa. No pertenezco a esta mesa. No contigo. Empujó la silla hacia atrás y las patas rozaron con fuerza el suelo. Una pareja de la mesa de al lado miró hacia allí, sintiendo la tensión que se respiraba en el ambiente. Marco no hizo nada para detenerla. Simplemente dijo, con voz firme y baja, no dejes que un mensaje de texto desagradable o mi nombre decidan tu valor esta noche. Pero Claire negó con la cabeza. Para ella sus palabras sonaban demasiado a misericordia, y la misericordia se parecía demasiado a la lástima. Cogió su abrigo, con el pulso retumbando en sus oídos, y se dirigió hacia la puerta. La lluvia la esperaba fuera, fría e implacable. En cuanto Claire salió, la noche la envolvió por completo. La lluvia golpeaba el pavimento en rayas plateadas, empapando su abrigo en cuestión de segundos. Se lo ajustó alrededor de los hombros, pero el frío la atravesaba de todos modos, llegando hasta lo más profundo de su pecho, donde algo más duro que el frío se había instalado. La cálida luz del restaurante quedó atrás, como un mundo al que nunca había pertenecido. Un lugar donde hombres como Marco Santoro se sentaban en círculos a la luz de las velas, mientras que personas como ella contaban el dinero del metro en sus bolsillos. Se apresuró hacia la entrada del metro, agarrando su bolso como si pudiera protegerla de la humillación que la oprimía por todos lados. Sus zapatos chapoteaban en los charcos poco profundos, y el sonido se perdía entre el ruido del tráfico y el golpeteo de la lluvia contra los andamios metálicos. Cuando llegó al final de las escaleras, el panel electrónico, situado sobre el andén, parpadeó con su veredicto. Último tren salido. Se le cortó la respiración. Los $5 que tenía en el bolso eran todo lo que poseía. No eran suficientes para un taxi. No eran suficientes para un error. No era suficiente para nada, excepto para el largo camino a casa a través de calles que se sentían menos seguras con cada hora que pasaba. Se apoyó contra la fría barandilla metálica, con el agua de lluvia goteando de su cabello, y tragó el pánico que le subía por la garganta como bilis. Arriba, en la superficie, las calles estaban casi vacías. Los coches pasaban silbando, con los faros cegándola por un segundo antes de dejarla de nuevo en la oscuridad. Se pegó a la pared de ladrillo de una tienda cerrada, tratando de decidir qué dirección le parecía menos peligrosa, qué ruta a casa podría librarla de ese tipo de atención que una mujer sola por la noche nunca desea. Y entonces una sombra se extendió por la acera. Un paraguas negro se inclinó sobre su cabeza, protegiéndola del aguacero. Claire se giró bruscamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Marco estaba a su lado, no con la imagen pulida de poder que había visto en el restaurante, sino simplemente como un hombre con un paraguas viejo. Los bordes estaban deshilachados y el mango desgastado por años de uso. No estaba flanqueado por guardias ni salía de un coche caro. Simplemente estaba allí, tranquilo y presente.
«Te vas a congelar aquí fuera», dijo, con una voz tan baja que solo ella podía oírla por encima de la lluvia. Su aliento se condensaba en el aire frío. No le ofreció un coche, no hizo alarde de su estatus, no insistió en nada. Solo le ofreció el paraguas, sosteniéndolo firme sobre su cabeza. Durante un largo momento, Claire no pudo moverse. Su orgullo le decía que se alejara, que rechazara esa amabilidad, porque aceptarla era como admitir que necesitaba ayuda. Pero el agotamiento la mantenía clavada en el sitio, y el frío se le había metido tan hondo en los huesos que ya no recordaba cómo era la sensación de calor. Finalmente, exhaló con un pequeño sonido de derrota y dejó que el paraguas le cubriera los hombros. Empezaron a caminar, sin prisas y sin hablar mucho. La ciudad a su alrededor se redujo al sonido de la lluvia golpeando la tela, el suave resplandor de las farolas reflejándose en el pavimento mojado y el lejano ulular de las sirenas atravesando la noche. Los pasos de Claire se ralentizaron a medida que la adrenalina se desvanecía de su cuerpo, dejando solo el peso de la noche detrás. Se sentía vacía, como si le hubieran arrancado algo esencial y aún estuviera tratando de averiguar qué era lo que le faltaba. Marco la miró una vez, con su perfil marcado por la luz de sodio. «No me quedé porque sintiera lástima por ti», dijo en voz baja. «Me quedé porque he estado en tu lugar, esperando y marchándome con nada más que una silla vacía». Ella no respondió, pero aflojó ligeramente el agarre de su bolso. La tensión en sus hombros se alivió lo suficiente como para darse cuenta de lo mucho que se había estado conteniendo. Por primera vez en toda la noche, no estaba completamente sola. La lluvia se suavizó hasta convertirse en una llovizna cuando entraron en el pequeño parque a una manzana de distancia. El camino estaba resbaladizo, con charcos que reflejaban el brillo distorsionado de la luz de las farolas. Claire caminaba justo dentro del refugio del paraguas de Marco, lo suficientemente cerca como para evitar la lluvia, lo suficientemente lejos como para mantener su guardia intacta. Su voz rompió el silencio primero, pequeña pero decidida. «No debería haberme quedado en esa mesa. No tenías por qué hacer nada de esto». Marco aminoró el paso, ajustó ligeramente el paraguas, inclinándolo más hacia ella. «No tenía por qué», admitió, «pero quería hacerlo. No por quién soy yo, por quién eres tú». Claire frunció el ceño, arrugando la frente. «No me conoces». «Sé lo suficiente», respondió él, con tono pragmático. «Has venido esta noche. Creías que alguien más también lo haría. Eso es más de lo que la mayoría de la gente consigue». Las palabras flotaron en el aire entre ellos, transportadas por la niebla. Claire se mordió el labio, sintiendo un nudo en el pecho que se apretaba y se aflojaba al mismo tiempo. Quería discutir, descartarlo como cortesía o estrategia, pero la forma en que lo dijo, tranquila, segura, sin adulación, hizo que fuera imposible desviarlo. Mientras cruzaban el parque, Marco inclinó el paraguas más hacia ella, dejando que el aire húmedo empapara su hombro. La tela de su traje se oscureció donde la lluvia lo tocaba. Claire lo notó y negó con la cabeza. «Te vas a enfermar». Él esbozó una leve sonrisa, la primera expresión real que ella había visto tras su exterior sereno. «He pasado por cosas peores». Se detuvieron cerca de los escalones de piedra que bajaban hacia su barrio. Las luces de neón de una tienda de la esquina parpadeaban en la distancia, proyectando rojos y azules sobre el pavimento mojado. Claire dudó, con la mano apoyada en la fría barandilla metálica. Entonces habló, con una voz más baja que antes. «Esta noche me has recordado que no soy invisible». «Gracias». Marco la miró durante un largo segundo, como si estuviera sopesando algo que no decía. Sus ojos oscuros la miraron con una intensidad que le cortó la respiración. Finalmente, asintió con la cabeza. «No me debes ningún agradecimiento», dijo. «Solo prométeme una cosa». «¿Qué?» «No dejes que ese mensaje sea la última palabra». La lluvia volvió a arreciar, golpeando el paraguas como un aplauso lejano. Claire tragó saliva, incapaz de responder. Solo consiguió asentir con la cabeza antes de bajar las escaleras hacia las oscuras calles, con sus pasos resonando en la noche vacía.
Marcos se quedó arriba, con el viejo paraguas inclinado sobre él. La observó hasta que su figura desapareció entre las sombras, una pequeña silueta engullida por la ciudad. Para Claire, la noche no estaba terminando como había planeado. Tampoco terminaba con humillación. En algún punto intermedio, algo inesperado había comenzado a echar raíces. A la mañana siguiente, la ciudad bullía con su caos habitual. Las bocinas sonaban, los pasos se apresuraban por las aceras abarrotadas y el débil olor a café y asfalto empapado por la lluvia flotaba en el aire. Claire se sentó junto a la ventana de su pequeño apartamento estudio, con su uniforme doblado cuidadosamente a su lado para el próximo turno de noche. Repitió la noche en fragmentos, el cruel mensaje de texto que había destrozado su velada, el peso de la cuchara de sopa en su mano, la voz de Marco diciéndole que no dejara que ese mensaje definiera su valía. Quería olvidar, archivarlo como otra decepción más en una larga lista, pero sus palabras no se lo permitían. Su teléfono vibró contra el alféizar de la ventana. Un mensaje de texto de un colega del hospital. Turno extra esta noche. Una enfermera ha faltado. ¿Puedes cubrirla? Claire suspiró, encogiendo los hombros. Otras 12 horas significaban más agotamiento, ojeras más oscuras, otro día en el que dormir era un lujo que no podía permitirse. Pero también significaba dinero que necesitaba desesperadamente. El alquiler vencía en una semana y el saldo de su cuenta se burlaba de ella cada vez que lo comprobaba. Respondió rápidamente. Lo haré. Al otro lado de la ciudad, en una oficina con vistas a las torres de acero y las grúas que se alzaban contra el cielo gris, Marco estaba sentado en el escritorio que había pertenecido a su padre. La habitación no se parecía en nada a los espacios de cristal y cromo que dominaban los negocios modernos. Las paredes estaban revestidas de madera oscura. Unas pesadas cortinas bloqueaban la mayor parte de la luz. Una sola lámpara proyectaba sombras ámbar sobre las pilas de papeles y un viejo teléfono de disco que aún funcionaba mejor que cualquier móvil. Su asistente, un hombre llamado Rocco que llevaba 20 años con la familia, enumeró las obligaciones del día. Reuniones con proveedores, conversaciones que debían celebrarse en salas privadas, donde los apretones de manos significaban más que los contratos. Pero la mente de Marco seguía divagando. Recordaba las manos temblorosas de Claire, su insistencia en pagar su parte, su obstinada dignidad, incluso cuando el mundo había intentado despojarla de ella. A la hora del almuerzo, en lugar de comer con sus socios en una de las salas privadas del restaurante, entró en el mismo restaurante italiano donde se habían conocido. El gerente lo saludó con exagerada cortesía, pero Marco recorrió la sala con la mirada, casi esperando volver a ver a Claire. Por supuesto, ella no estaba allí. Esa noche, el destino intervino como a veces lo hace cuando el universo decide que dos caminos deben cruzarse de nuevo. Claire, a mitad de su turno, empujaba un carrito con suministros por el pasillo cuando casi chocó con un hombre alto, vestido con un traje oscuro. Él estaba hablando con miembros de la junta del hospital, y su presencia llamaba la atención incluso en un lugar donde los médicos tenían la autoridad. Marco Santoro. Su corazón dio un vuelco. Se quedó paralizada, agarrándose al carrito como si pudiera anclarla al suelo. Él se giró y una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro antes de suavizarse y convertirse en algo más cálido. Algo que hizo que el estéril pasillo del hospital pareciera menos frío. ¿Trabajas aquí?, preguntó Marco con amabilidad, acercándose pero manteniendo una distancia respetuosa. A Claire le ardían las mejillas. Sí, te dije que soy enfermera, sobre todo en turnos de noche. Él asintió lentamente, como si las piezas de un rompecabezas acabaran de encajar. A su alrededor, el pasillo bullía con voces, máquinas pitando rítmicamente y el ruido de pasos apresurados. Sin embargo, el momento se sentía extrañamente tranquilo, como si estuvieran parados en el ojo de una tormenta. «No vine aquí buscándote», dijo con cuidado, en voz tan baja que solo ella podía oírlo. «Pero no lamento haberte encontrado». Claire abrió los labios, sin saber muy bien cómo responder. Las barreras que había levantado, la clase social, el dinero, el orgullo, se tambalearon bajo el peso de su sinceridad. No estaba fingiendo.
No intentaba impresionarla ni ganarse nada de ella. Simplemente estaba siendo sincero. Antes de que ella pudiera hablar, un buscapersonas sonó con fuerza y de forma insistente. Ella miró su placa y se giró hacia el sonido. «Tengo que irme», dijo rápidamente. Marco no la detuvo. Solo dijo, en voz baja pero con firmeza: «Entonces esperaré». Y por primera vez en mucho tiempo, alguien lo hizo de verdad. Marco esperó. No en la entrada del hospital, donde las cámaras podrían verlo, y su presencia podría llamar la atención que seguía a hombres como él por todas partes. En cambio, se dirigió a la pequeña cafetería escondida en la planta baja, un lugar donde las luces fluorescentes zumbaban demasiado fuerte y el café sabía a arrepentimiento. Pasaron las horas. El zumbido de las máquinas expendedoras llenaba el silencio, interrumpido por el leve ruido de las bandejas y el ocasional arrastrar de pies del personal agotado que cogía comida entre turnos. Marco se sentó en una mesa de la esquina, con la chaqueta doblada cuidadosamente sobre la silla a su lado y la corbata lo suficientemente aflojada como para sugerir que llevaba allí un rato. Era casi medianoche cuando Claire finalmente entró. El cansancio se reflejaba en cada línea de su rostro, con ojeras debajo de los ojos y el pelo recogido en una coleta que se había soltado durante el turno. Su bata estaba ligeramente arrugada, con una pequeña mancha en la manga, donde un paciente le había agarrado el brazo con demasiada fuerza. Pero su postura era firme. Se movía con la dignidad tranquila de alguien que había sobrevivido a otra noche en la que había mantenido unidas las vidas de otras personas, mientras la suya propia amenazaba con desmoronarse. Parpadeó cuando lo vio allí, todavía con su traje a medida, todavía esperando. La incredulidad se reflejó en su voz. «¿Te has quedado?» Marco levantó un sencillo vaso de papel, del que aún salía vapor. «El café aquí es horrible», dijo con una leve sonrisa, «pero pensé que sería mejor compartirlo». Los labios de Claire se curvaron a pesar suyo, la primera sonrisa genuina que había esbozado en días. Se sentó frente a él y rodeó con las manos el vaso que él le había acercado. El calor se filtró en sus palmas y por un momento se limitó a sostenerlo, dejando que el calor le recordara que aún estaba viva, que aún estaba presente. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. La tranquilidad de la cafetería parecía pertenecer solo a ellos, un remanso de paz esculpido en el caos que definía sus vidas. Finalmente, Claire rompió el silencio, con voz suave pero teñida de confusión. «¿Por qué haces esto? No me debes nada». Marco se inclinó ligeramente hacia adelante, con sus ojos oscuros fijos en los de ella. «No se trata de deber. Se trata de reconocer a alguien que merece ser visto». Se le hizo un nudo en la garganta. Quería descartarlo, protegerse con la armadura de escepticismo que había construido a lo largo de años de decepciones. Pero la sinceridad de su mirada la dejó clavada en el sitio. No estaba allí como un hombre de poder. No estaba allí como alguien que buscaba gratitud o influencia. Simplemente estaba presente, ofreciéndole algo que ella no se había dado cuenta de que ansiaba: reconocimiento. Después de eso hablaron a retazos, sobre turnos largos y mal genio, sobre su hijo, Mateo, al que le encantaba construir elaboradas estructuras con cualquier cosa que encontrara y que hacía preguntas que Marco no siempre sabía cómo responder, sobre la paciencia que Claire llevaba a casa en sus pensamientos, la forma en que recordaba el nombre de todos los pacientes, incluso cuando ellos olvidaban el suyo. Con cada intercambio, la distancia entre sus mundos parecía reducirse. No desaparecía, seguía ahí, enorme e innegable, pero se reducía lo suficiente como para que se formara un puente, frágil e incierto, pero real. Cuando el intercomunicador del hospital anunció el siguiente cambio de turno, Claire se levantó a regañadientes. Debería volver. Marco asintió, pero sus siguientes palabras la detuvieron en seco. «Claire, anoche vi a alguien intentando no llorar en un vaso de agua. Esta noche veo a alguien que mantiene unida a toda una sala con menos horas de sueño de las que la mayoría de la gente podría soportar». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. «Esa es la versión de ti que quiero conocer mejor.
Claire se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Por primera vez en años, alguien se había fijado no en sus defectos, ni en sus dificultades, sino en su fortaleza. No en lo que le faltaba, sino en lo que tenía. Se marchó sin responder, con pasos rápidos por el pasillo. Pero mientras caminaba de vuelta al ruido y la urgencia de la sala, se dio cuenta de que sus manos ya no temblaban. El encuentro en la cafetería del hospital permaneció en la mente de Claire como una melodía que no podía quitarse de la cabeza. Sus palabras, la versión de ti que quiero conocer mejor, la siguieron por los pasillos estériles, repitiéndose entre el zumbido constante de los monitores y el arrastrar de pasos cansados. A la noche siguiente, Marco volvió a aparecer. Esta vez no llevaba traje, sino una sencilla camisa oscura con las mangas remangadas hasta los antebrazos. No estaba allí para entrometerse ni para llamar la atención. Esperaba en la sala de visitas, leyendo un periódico de hacía 2 días. Un hombre que parecía extrañamente a gusto en el ambiente inquieto de un lugar definido por la espera. Claire lo vio durante su descanso. Se detuvo en la puerta, con las manos aún frías por habérselas lavado por centésima vez en ese turno. No puedes seguir apareciendo así, le dijo en voz baja, tratando de sonar severa, pero sin conseguirlo. Marco dobló el periódico con cuidado deliberado. No estoy aquí para montar una escena, solo para recordarte que no tienes por qué pasar por todo esto sin que nadie te vea. Antes de que ella pudiera responder, una voz interrumpió el momento. Señor Santoro. Claire se giró bruscamente. Uno de sus supervisores, el Dr. Ellison, estaba cerca, con la mirada oscilando entre ellos con una mezcla de curiosidad y respeto. El tono de su voz lo dejaba claro. La reputación de Marco le precedía, incluso aquí, en un lugar supuestamente alejado de las sombras en las que se movía. Claire sintió que se le oprimía el pecho. Era exactamente lo que temía. Su vida personal se mezclaba con su mundo profesional, influyendo en la forma en que la gente la veía, reduciéndola a la conexión de alguien en lugar de a alguien por derecho propio. Cuando el Dr. Ellison se alejó, Claire exhaló bruscamente, controlando a duras penas su voz. ¿Sabes cómo se ve esto? Tú, apareciendo aquí, esperándome en mi lugar de trabajo. La gente habla, Marco. No necesito que los susurros me sigan por estos pasillos. La expresión de Marco se suavizó, pero no apartó la mirada. Asintió lentamente, sin ponerse a la defensiva, solo pensativo. Entonces, dime dónde debo estar para poder estar cerca sin ensombrecerte. Abrió los labios, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Nadie le había preguntado eso nunca. Ni el novio que se había alejado cuando sus horas de trabajo se alargaron, ni los amigos que dejaron de llamarla cuando ella no pudo seguir el ritmo de sus vidas. Siempre ocupaban su espacio, rara vez lo ofrecían. Aún así, ella negó con la cabeza, con la voz tensa. No es tan sencillo. Pero mientras regresaba a su turno, Claire se dio cuenta de algo inquietante. Era sencillo. La verdadera complicación era la forma en que su presencia la hacía sentir. Vista, estable, incluso esperanzada. Y la esperanza, había aprendido, era lo más peligroso que una persona como ella podía llevar consigo. Más tarde esa noche, mucho después de que el turno hubiera terminado y la ciudad se hubiera sumido en su inquieto sueño, Marco dejó algo en la mesa de la cafetería donde Claire solía sentarse durante los descansos. Una nota doblada, papel blanco normal, nada elaborado. Solo una frase escrita con letra clara y deliberada. El mundo puede mirar, pero solo tú decides cómo te recordarán. Claire la encontró a las 3 de la madrugada, con las manos temblorosas mientras la leía sola bajo la cruda luz fluorescente. Por primera vez en mucho tiempo, los susurros que tanto temía le parecieron menos pesados que el silencio en el que solía vivir. Los rumores se extendieron, como siempre ocurre en lugares donde la gente tiene demasiado tiempo y muy poca información. Claire los escuchó en fragmentos, trozos de conversaciones que se interrumpían cuando ella entraba en la sala de descanso. La forma en que 2 becarios se callaban a mitad de la frase, apartando la mirada demasiado rápido. Los susurros que la seguían por los pasillos como sombras. La enfermera con el multimillonario. No era cruel,
Todavía no. Pero le ponía la piel de gallina, la hacía hiperconsciente de cada mirada, de cada pausa en la conversación cuando entraba en una habitación. Esa inquietud se intensificó cuando regresó a su pequeño apartamento una noche tarde y encontró a su hermana Anna esperando fuera de su puerta. Anna había venido en coche desde Nueva Jersey sin avisar, con la preocupación reflejada en su rostro en arrugas que la hacían parecer mayor de lo que era. «Claire, ¿es cierto?», preguntó Anna antes de que Claire pudiera siquiera dejar su bolso. «La gente dice que estás saliendo con Marco Santoro». El Marco Santoro. A Claire se le hizo un nudo en la garganta. Buscó a tientas las llaves, evitando la mirada de su hermana. «No estamos...» Se detuvo sin saber cómo explicar algo que ni ella misma podía definir. «Es complicado». Anna insistió, siguiéndola al interior del pequeño estudio. ¿Sabes el tipo de atención que eso te acarrea? ¿A nosotras? Has trabajado muy duro para mantener tu vida estable, para pasar lo suficientemente desapercibida como para poder respirar. Y ahora, sacudió la cabeza. Los hombres como él no salvan a mujeres como nosotras, Claire. Las arruinan cuando se apagan las cámaras. Las palabras la hirieron más de lo que Claire esperaba. Había vivido en las sombras toda su vida. Salarios bajos, turnos largos, noches sin dormir. Había construido su existencia con cuidado, ladrillo a ladrillo, no por glamour o reconocimiento, sino por supervivencia, por la tranquila dignidad de superar otro día sin quebrarse. Y sin embargo, la voz de Marco resonaba en su memoria. «Quiero conocer la versión de ti que lo mantiene todo unido». «¿Y si él es diferente?», preguntó Claire en voz baja, más para sí misma que para Anna. La expresión de Anna se suavizó con algo parecido a la lástima. «Nunca son diferentes, Claire. No cuando el mundo se involucra». A la noche siguiente, Claire se enfrentó a él fuera del hospital. Él había estado esperando de nuevo, paciente como una roca, un hombre con tiempo cuando el mundo asumía que no lo tenía. «Mi hermana cree que esto terminará con mi humillación», dijo Claire, con voz firme pero aguda. «Mis colegas susurran como si hubiera hecho algo malo. Marco, no puedo soportar su juicio además de todo lo demás». Durante un largo momento, él no respondió. Su mirada se mantuvo fija en la de ella, inquebrantable, buscando algo más allá de sus palabras. «Claire», dijo finalmente, con voz baja y deliberada, «si necesitas que desaparezca, lo haré. Pero entiende esto, tu valor no desaparece porque los demás sean demasiado pequeños para verlo. Si te alejas de mí, que sea porque no me quieres, no porque ellos te hayan dicho que no lo hagas». Se le cortó la respiración. Él había puesto la decisión directamente en sus manos. No su influencia, ni su reputación, ni la opinión pública. Solo la de ella. Claire se dio la vuelta, con pasos vacilantes. Por primera vez, se dio cuenta de que el silencio tras el que siempre se había escondido podía ser precisamente lo que la estaba destrozando. Y la cuestión no era si podría sobrevivir a la tormenta de ser vista, sino si sería lo suficientemente valiente como para enfrentarse a ella. La semana siguiente se prolongó como una nube tormentosa sobre la cabeza de Claire. Todos los pasillos del hospital parecían más estrechos, todas las conversaciones más cortas, todas las miradas más cargadas de significado. Los susurros no habían cesado, más bien al contrario, se habían intensificado, alimentados por la curiosidad y las especulaciones. Sin embargo, Marco mantenía las distancias. No había visitas sorpresa, ni notas en las mesas de la cafetería, solo una ausencia que se sentía más pesada que la presencia. Claire se dijo a sí misma que era lo que quería, lo que había pedido. Pero por la noche, sola en su apartamento, con el ruido de la ciudad filtrándose a través de las finas paredes, sentía el peso de esa ausencia presionando contra su pecho. Una tarde, tras otro turno doble, Claire salió a la penumbra de la ciudad. Su cuerpo pedía descanso. Sus pies le dolían por los zapatos que habían recorrido demasiados kilómetros por los suelos del hospital. Se ajustó el abrigo contra el frío otoñal y se detuvo al borde de la acera, esperando a que cambiara el semáforo. Al otro lado de la calle, lo vio.
Marco estaba apoyado contra un Alfa Romeo negro, cuya pintura brillaba bajo las farolas. No era su coche habitual, se dio cuenta. Era algo más discreto, menos llamativo. No se acercó. Simplemente esperó, con las manos en los bolsillos, la postura relajada, pero la mirada atenta. Le estaba dejando tomar la decisión. El corazón de Claire latía con fuerza. El semáforo cambió, la gente pasaba a su lado, pero ella se quedó paralizada en la acera. Pensó en la advertencia de Anna, en los rumores en el trabajo, en su vida cuidadosamente construida de silencio y supervivencia. Entonces pensó en sus palabras. Si te vas, que sea porque no me quieres. Finalmente, cruzó la calle. Al principio sus pasos eran inseguros, pero luego se hicieron más firmes a medida que se acortaba la distancia entre ellos. Te mantuviste alejado, dijo ella con la respiración entrecortada. Marco asintió sin apartar sus ojos oscuros de los de ella. Me pediste que no te hiciera sombra, lo intenté. Hizo una pausa y algo vulnerable se reflejó en sus rasgos, normalmente serenos. Pero no voy a fingir que no me importa. Durante un largo rato ninguno de los dos se movió. El semáforo cambió, derramando reflejos rojos y verdes sobre el pavimento mojado. Un taxi tocó el claxon en algún lugar de la manzana. El mundo continuaba su implacable movimiento a su alrededor, pero en ese momento, ellos existían en un remanso de quietud. Claire pensó en todo lo que podía perder. Su anonimato, su cuidadosa distancia de las complicaciones, la seguridad de pasar desapercibida. Luego pensó en lo que podía ganar, la posibilidad de ser conocida, verdaderamente conocida, por alguien que veía más allá de su agotamiento y descubría la fuerza que había debajo. Finalmente, habló, con voz baja pero segura. No quiero que el miedo me defina nunca más. Marco apretó la mandíbula y el alivio se reflejó en su rostro como la luz que atraviesa las nubes. Abrió la puerta del coche, pero no la presionó. No dio nada por sentado. Su voz era suave, casi vacilante. Entonces déjame llevarte a algún sitio. No como quien el mundo cree que soy, solo como Marco. Claire dudó solo un momento antes de deslizarse en el asiento del copiloto. El interior olía ligeramente a cuero y lluvia, limpio y sencillo. Cuando el coche se alejó de la acera, ella lo miró, su perfil firme contra la luz que se desvanecía. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba huyendo de nada. Estaba eligiendo. Durante unos días, el mundo pareció más tranquilo. Marco y Claire encontraron pequeños momentos privados en sus imposibles agendas. Un paseo por el parque, donde la niebla matinal se aferraba a la hierba. Un café a altas horas de la noche en una cafetería apartada, donde la camarera conocía a Marco por su nombre, pero nunca hacía preguntas. Cada vez, él dejaba que ella marcara el ritmo, sin presionar, sin dar por sentado más de lo que ella estaba dispuesta a dar. Por primera vez en años, Claire sintió una vida que no se basaba en el miedo y la supervivencia, sino en la elección. Esa calma se rompió un jueves por la mañana. Claire llegó al hospital y encontró su foto en un sitio web de chismes en el teléfono de un colega. La pantalla brillaba con un titular que se sentía como una bofetada. Enfermera misteriosa vista con el famoso Marco Santoro. ¿Quién es ella? Debajo, unas fotos borrosas la mostraban entrando en su coche, con su uniforme de trabajo visible bajo el abrigo y su rostro capturado de perfil. El pie de foto especulaba descabelladamente sobre quién era ella, qué quería, si sabía con qué tipo de hombre se estaba metiendo. Los susurros ya no se quedaban en los rincones. La seguían por los pasillos hasta las habitaciones de los pacientes, a través de la sala de descanso, donde las conversaciones se acallaban en cuanto ella entraba. Un supervisor la apartó a un lado en mitad de su turno, con expresión tensa y preocupación profesional. Claire, aquí valoramos la profesionalidad. Las relaciones como estas complican las cosas. Plantean preguntas. Se le encogió el pecho. Todo lo que temía estaba allí, manifestándose en tiempo real. Las miradas del público le arrebataban su dignidad, reduciéndola a un titular, a una curiosidad, a una advertencia. Esa noche se enfrentó a Marco.
Él la esperaba de nuevo fuera del hospital, pero esta vez su expresión era tensa, con la preocupación grabada en las arrugas alrededor de sus ojos. Me están utilizando para humillarte, dijo Claire, con la voz temblorosa por la ira contenida. Todo lo que he construido aquí, mi trabajo, mi nombre, se está convirtiendo en un circo. ¿Lo entiendes? Marco se acercó, pero su voz se mantuvo tranquila, mesurada. Claire, nunca quise esto para ti, pero alejarte no los callará. Solo confirmará su historia, les dará el final que ya están escribiendo. Se le cortó la respiración. ¿Y qué hago? ¿Sonreír para cámaras que nunca pedí? ¿Fingir que pertenezco a un mundo que no entiendo? La respuesta de Marco llegó lentamente, como si cada palabra le costara algo. No, no finjas, pero puedes decidir. O dejas que ellos dicten la historia, o escribes la tuya propia. No era un consuelo, era un reto, uno que exigía más valor del que Claire estaba segura de poseer. Se dio la vuelta, con lágrimas en los ojos. Por primera vez, se dio cuenta de que estar con Marco no era solo una cuestión de confianza o afecto. Se trataba de si estaba dispuesta a adentrarse en una tormenta que podía destrozarla o, por fin, demostrar su fuerza a un mundo que nunca se había molestado en fijarse en ella. Las consecuencias llegaron rápido y sin piedad. A la mañana siguiente, el nombre de Claire aparecía en todos los blogs de cotilleos que se alimentaban de rumores y escándalos. El multimillonario y la enfermera, se burlaba un titular, como si su vida fuera un chiste. El último caso benéfico de Santoro, sugería otro, con palabras que resgaban desprecio. Su teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de colegas, antiguos compañeros de clase e incluso vecinos lejanos con los que no había hablado en años. De repente, todo el mundo tenía opiniones sobre su vida, sus decisiones y su valía. En el hospital, los rumores se volvieron más agudos, más punzantes. Las familias de dos pacientes rechazaron sus cuidados e insistieron en que les atendiera alguien menos distraído. El tono de su supervisor se volvió más seco y su paciencia se agotaba bajo la presión de la junta directiva. Claire, tienes que adelantarte a esto, le dijo durante una tensa reunión en su oficina. De lo contrario, no tendremos más remedio que reevaluar tu puesto aquí. Las palabras cayeron como un veredicto. Años de formación, noches sin dormir y sacrificios reducidos a material para la prensa sensacionalista. Su carrera pendiendo de un hilo porque había aceptado un plato de sopa de un desconocido que resultó ser más de lo que parecía. Esa noche, se reunió con Marco en una tranquila cafetería a las afueras de la ciudad, sin cámaras, sin personal merodeando cerca, solo ellos en una mesa esquinera donde la luz era tenue y el café fuerte. Dejó caer el periódico sobre la mesa entre ellos, con el titular mirándolos fijamente como una acusación. Esta es mi vida ahora, dijo, con voz baja pero temblorosa. Todos los pacientes, todos los colegas, todas las personas a las que atiendo, me verán como ella, no como Claire, solo como la mujer a tu sombra. Marco no se inmutó, se inclinó hacia adelante, con voz firme, casi áspera. Entonces recuperemos la sombra. Di la verdad antes de que ellos decidan por ti. Claire negó con la cabeza, rebosante de frustración. No lo entiendes. Tú tienes gente que se encarga de estas cosas, abogados que manipulan las historias a tu favor, un nombre que distorsiona la realidad a tu alrededor. Todo lo que yo tengo es una placa, un sueldo que apenas me da para pagar el alquiler y una reputación que acabo de perder. Se quedó en silencio durante un largo rato, con sus ojos oscuros escudriñando el rostro de ella. Luego habló, con voz más tranquila, pero no menos segura. Claire, no puedo borrar la tormenta, pero puedo enfrentarla contigo, si me dejas. Sus manos se apretaron alrededor del periódico, arrugando los bordes. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo, negándose a derrumbarse allí, en ese lugar público. Pensó en las advertencias de Ana, en la fría mirada de su supervisor, en los pacientes que rechazaban su atención por la persona con la que la habían fotografiado. Por una vez, quería dejar de huir,
dejar de encogerse para encajar en espacios que apenas reconocían su existencia. ¿Pero podías hacerlo? ¿Tenía ese tipo de valor? Marco se inclinó sobre la mesa, no para cogerle la mano, sino para deslizar hacia ella una página doblada. Era el borrador de una declaración que había escrito, pero que nunca había publicado. No había sido pulida por profesionales, ni censurada para su consumo público. Eran solo sus propias palabras, crudas y sin filtrar. La primera línea decía: ella no es mi escándalo. Ella es mi igual. A Claire se le cortó la respiración. Lo miró a él, luego a la página, y luego volvió a mirarlo a él. En ese momento, se dio cuenta de que la tormenta no solo tenía que ver con su dignidad o su carrera. Se trataba de si estaba dispuesta a dar un paso al frente, a reclamar su espacio en un mundo que siempre le había dicho que no pertenecía a él. Claire se quedó sentada con esa página doblada en las manos mucho después de que Marco se marchara de la cafetería, dándole espacio para pensar. Las palabras que contenía pesaban más de lo que el papel podía soportar. Ella es mi igual. Eran demasiado atrevidas, demasiado expuestas, demasiado parecidas a una frase que podría cambiar toda la trayectoria de su vida cuidadosamente construida. De vuelta en el hospital, la presión aumentaba como el agua detrás de una presa. Su supervisor la llamó de nuevo, cerrando la puerta de la oficina con un clic que resonó como un martillo. Claire, la junta está preocupada. Hasta que esto se resuelva, estamos considerando la suspensión. Los pacientes están haciendo preguntas que no podemos ignorar y Feshenen, francamente, la atención es perturbadora. La suspensión no solo significaba perder el sueldo, significaba perder la confianza que había construido, turno tras turno, noche tras noche. Significaba que su nombre quedara mancillado por asociación, que sus años de trabajo se redujeran a una nota al pie en la historia de otra persona. Esa noche se quedó de pie junto a la ventana de su apartamento, con la lluvia salpicando el cristal y las luces de la ciudad borrosas como su futuro. Ana estaba sentada al otro lado de la habitación, con los brazos cruzados y la preocupación grabada en cada rasgo de su rostro. Claire, dijo Ana con delicadeza y cautela, ya no se trata solo de él. Se trata de si estás preparada para vivir en un mundo en el que todo el mundo tiene una opinión sobre ti, en el que tu vida no te pertenece. Claire se apartó de la ventana, con la voz quebrada, pero firme. Ya tienen opiniones. Ya han tomado mi nombre y lo han tergiversado hasta convertirlo en algo que no reconozco. Si me quedo callada, les dejo que lo mantengan. Si hablo, tal vez lo recupere. Tal vez finalmente me convierta en algo más que alguien que recibe órdenes y desaparece al final de su turno. La expresión de Ana se suavizó, con una mezcla de miedo y admiración en sus ojos. A la mañana siguiente, Claire entró en el hospital sin su uniforme, sino con ropa de calle. Un vestido sencillo, el pelo suelto, los hombros hacia atrás. Los murmullos la seguían por el pasillo como una ola. Pasó por la sala de enfermeras, las familias que esperaban, los pacientes que la miraban fijamente durante demasiado tiempo. Cada paso le resultaba más pesado y a la vez más preciso, como si estuviera abriéndose camino a través de un territorio que nunca le había pertenecido. Marco la esperaba fuera de la entrada del hospital, sin séquito, sin coche caro, solo él, de pie a la luz de la mañana, paciente como una roca. Cuando sus miradas se cruzaron, la tensión que se había apoderado del pecho de Claire se relajó un poco. ¿Estás lista?, le preguntó con voz tranquila. Claire asintió con la cabeza, aferrándose a la hoja doblada que él le había dado. Su voz era tranquila, casi desafiante. Se lo contamos todo. Caminaron uno al lado del otro hacia la prensa que había comenzado a reunirse, atraída por los rumores de que algo estaba a punto de suceder. Las cámaras se alzaron como armas. Los flashes destellaban en la luz gris de la mañana. Las preguntas se gritaban unas sobre otras en un rugido incomprensible. Por un momento, Claire quiso huir. Entonces Marco habló, con voz firme, dirigiéndose a la multitud con una autoridad que exigía atención. Ella no es una historia que podáis tergiversar. No es mi escándalo, es mi igual. Se escucharon exclamaciones entre la prensa.
Los micrófonos se giraron hacia Claire, ávidos de su respuesta. Era el momento que había temido, el momento que había evitado toda su vida. Tenía las palmas húmedas y el corazón latiéndole con fuerza, pero levantó la barbilla y miró directamente a las cámaras. «Me llamo Claire Morgan», dijo, con una voz más firme de lo que esperaba. «Soy enfermera, trabajo en turnos de noche, salvo vidas, no tengo nada de qué avergonzarme y no voy a disculparme por haber sido vista». La multitud estalló. Preguntas, gritos, cámaras disparando tan rápido que sonaban como lluvia. Pero bajo el caos algo había cambiado. Claire lo sintió en la forma en que Marco se mantuvo firme a su lado, no delante de ella, sino con ella. En la forma en que las palabras que ella pronunció parecían resonar más fuerte que el ruido que intentaba ahogarlas. Por primera vez en su vida, no se estaba escondiendo. Estaba eligiendo mantenerse firme, y eso marcaba la diferencia. El patio exterior del hospital se convirtió en una tormenta de luces intermitentes y preguntas gritadas. Los micrófonos se extendían como armas. Los periodistas se acercaban. Sus voces se superponían en una sinfonía caótica. ¿Tienes una relación, Claire? ¿Lo perseguiste por dinero? Marco, ¿es esto tu intento de controlar los daños? El corazón de Claire latía con fuerza, pero la presencia de Marco a su lado era firme. Su mano se cernía cerca de la de ella, sin tocarla, sin guiarla, simplemente allí. Un ancla si ella decidía agarrarse a ella. No lo hizo. Todavía no. Este era su momento, su voz. «No perseguía a nadie», dijo Claire, con una voz que atravesó el clamor con una fuerza inesperada. «Trabajo en turnos de noche, vivo al día. Lo que pasó entre nosotros no fue planeado. No fue un montaje. Fue real. Y no dejaré que nadie lo convierta en algo sucio». La prensa presionó más, sintiendo sangre en el agua. La multitud se inquietó, alimentándose de la tensión. Entonces, la voz de una mujer atravesó el ruido. «Claire». Era Anna, abriéndose paso entre la multitud de periodistas y cámaras. Se había resistido a esto desde el principio, recelosa de Marco, protectora con su hermana, temerosa de lo que pudiera provocar esta exposición. Pero ahora, al ver a Claire de pie frente a una pared de cámaras con la espalda recta, la expresión de Anna cambió. El orgullo, el miedo y el amor brillaron juntos en sus ojos. Se acercó a Claire, sin hablar, simplemente de pie. Una silenciosa declaración de solidaridad. Marco finalmente volvió a hablar, con un tono firme y mesurado, con el peso de alguien que no está acostumbrado a ser interrogado, pero que está dispuesto a responder de todos modos. «Todos ustedes han construido sus titulares sobre sombras y especulaciones, pero esta es la verdad. Claire no está aquí por mí, yo estoy aquí por ella, porque reconozco algo que perdí hace mucho tiempo, el valor de mantenerme firme, incluso cuando el suelo tiembla bajo tus pies». La multitud se calló solo por un instante. Sus palabras tuvieron más peso de lo esperado, genuinas de una manera que las cámaras no podían fingir. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Un periodista en primera fila se burló, con voz llena de escepticismo. «Palabras fáciles para un hombre con tu poder. Pero, ¿qué pasa cuando tus socios ven esto como una debilidad? Cuando cuestionan tu juicio?» Marco no se inmutó. Su mirada era firme, inquebrantable. «Si la integridad es una debilidad, entonces necesitamos más de ella en todas partes. En los negocios, en el poder, en la vida». Las palabras provocaron murmullos entre la multitud, algunos de apoyo, otros escépticos. La batalla no había terminado, pero se había trazado una línea. De vuelta en el interior, después de que los de seguridad finalmente alejaran a la prensa, Claire se apoyó contra la fría pared del pasillo. Todos los músculos de su cuerpo temblaban por los efectos de la adrenalina. Se sentía vacía y al mismo tiempo más sólida. Anna se colocó a su lado, con los brazos aún cruzados, pero con una expresión ahora más suave. «No has huido», dijo en voz baja, casi con incredulidad. «He dejado de huir», le susurró Claire. «Me he pasado toda la vida haciéndome lo suficientemente pequeña como para pasar por puertas que apenas se abrían para mí.
Estoy cansada, Ena. Estoy tan cansada de ser invisible. Marco se acercó, con voz baja y confidencial. Esto no se calmará de la noche a la mañana. Puede que empeore antes de mejorar. Pero si te mantienes firme, yo estaré a tu lado. Todos los días, todas las tormentas. Claire lo miró, con una mezcla de agotamiento y claridad en la mirada. No vio la sombra en la que temía perderse, sino a un hombre dispuesto a salir a la luz junto a ella, arriesgando su propia reputación por algo tan simple y complicado como la honestidad. Entonces nos mantendremos firmes, dijo, y esta vez su voz no vaciló. Las semanas siguientes pusieron a prueba cada palabra que habían dicho. Los titulares iban y venían como los patrones climáticos. Algunos eran crueles, burlándose de Claire por aspirar a algo por encima de su posición. Otros eran inesperadamente comprensivos, elogiando su valentía por enfrentarse al escrutinio público. El mundo de Marco, construido sobre el respeto y una distancia cuidadosamente mantenida, se reveló al principio. Sus socios cuestionaron su juicio. Sus antiguos aliados se preguntaron si se había vuelto blando. Pero cuando el polvo comenzó a asentarse, ocurrió algo inesperado. La gente respetó la postura que había adoptado. No todo el mundo, pero sí la mayoría. Resultó que la integridad seguía siendo importante para algunos, y la negativa de Claire a avergonzarse resonó en más gente de lo que los sitios de chismes querían admitir. En el hospital, Claire siguió con sus turnos. Los pacientes seguían necesitando cuidados. Los bebés seguían llorando en la sala de maternidad. Las alarmas de las intravenosas seguían sonando durante la noche, marcando el tiempo en un lugar donde cada segundo era importante. Pero algo sutil había cambiado. Ya no era solo la enfermera que caminaba rápidamente por los pasillos, con la cabeza gacha, invisible. Ahora la gente la veía de otra manera. Algunos con recelo, sí, pero muchos con un nuevo tipo de respeto. Se había plantado delante de las cámaras y había reivindicado su propia historia. Para eso hacía falta una fuerza que no se podía enseñar. Una fresca mañana de otoño, Marco llegó al patio del hospital. No en un coche rodeado de gente que gestionaba su imagen, sino solo con el mismo paraguas negro gastado que una vez había protegido a Claire de la lluvia. Esperó hasta que terminó su turno, paciente como siempre. Claire salió al aire fresco, con cansancio en los ojos, pero también con una firmeza que no había tenido meses atrás. Lo vio y sintió que algo se asentaba en su pecho, algo que se parecía a volver a casa. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó en voz baja, ajustándose el abrigo. ¿De haberme metido en esta tormenta? Marco negó con la cabeza sin dudar. No me arrepiento de haberte visto cuando el mundo miraba hacia otro lado. Caminaron juntos por el parque donde había tenido lugar su primera conversación sincera. Las hojas doradas se esparcían por el camino, crujiendo bajo sus pies. El aire olía a lluvia y tierra y a la melancolía particular del otoño. Entonces, con la misma naturalidad con la que se respira, Marco se detuvo. Se volvió hacia ella, con el paraguas colgando holgadamente a su lado. Mateo no deja de preguntar cuándo volverás a venir a cenar, dijo, con una sonrisa que se dibujaba en los bordes de su expresión, normalmente serena. Me gustaría que la respuesta fuera siempre. A Claire se le hizo un nudo en la garganta. No se le ocurrieron grandes discursos, ni palabras cuidadosamente preparadas. Solo la tranquila certeza de que no necesitaba seguir huyendo, no necesitaba seguir haciéndose más pequeña para encajar en un mundo que nunca había tenido espacio para ella. Puso su mano en la de él, con los dedos ligeramente temblorosos, pero seguros. Desde la distancia, Ana observaba, apoyada en la valla del parque. No interfirió, no gritó. Vio la elección de su hermana y por primera vez desde que todo esto comenzó, se permitió sonreír. El mundo pareció retroceder, regalándoles este momento. Claire, Marco y pronto, Mateo, que se uniría a ellos para una cena que parecía el comienzo de algo que ninguno de los dos se había atrevido a esperar. El paraguas colgaba flojo al lado de Marco. Ya no era un escudo contra la tormenta, sino un recuerdo.
Un recuerdo de la noche en que dos personas se encontraron bajo la lluvia y decidieron que valía la pena ser vistos, sin importar las tormentas que pudieran venir. Caminaron juntos por el sendero cubierto de hojas, con pasos sincronizados, dirigiéndose hacia lo que fuera que les esperara. No era perfecto, no estaba exento de desafíos, pero estaban juntos. Y a veces eso era suficiente.